Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Voy a empezar con un gran agradecimiento a todos los comentarios que hubo del video donde hablaba con respecto a la creación de un auto eléctrico que hicimos hace bastante tiempo. Acá lo tengo en la pizarra. Y en uno de los pasajes de nuestra información hablamos de la creación de un Fiat Uno que habíamos desarrollado y salió en el video los ciertos detalles. Muchos me preguntaron que qué había pasado con el Fiat Uno y bueno, hoy día voy a contestar y hacer una breve historia, una breve reseña histórica de qué sucedió con el Fiat Uno. El Fiat Uno fue un vehículo muy interesante, muy bonito, carrocería nueva, que estuvo circulando por distintas ferias, pero no tuvo mucho éxito en lo que es la parte comercial. Ahora le voy a explicar cómo se desarrolló el Fiat Uno. Una vez que habíamos construido el auto ese que ustedes vieron atrás, que era un auto artesanal, y se quería mejorar su estética, su versatilidad para que sea un auto de mejor calidad, la idea era armarlo sobre un chasis ya determinado. Elegimos el chasis del Fiat porque era un volumen chico. Se había considerado que el 90% o más del 90% de los vehículos llevan dos personas nomás. Entonces la idea era hacer un auto para chicos de dos personas si era posible. El promedio es 1,5 personas por auto. Entonces no tenía sentido, ya que era un auto ecológico y, como decía en el video, como un segundo auto en esa época, para hacer viajes cortos dentro de la ciudad, o un city car como se nombra ahora, era esa la dimensión. Entonces salimos a buscar un Fiat Uno, ahí viene la anécdota, y los costos eran altos porque era un modelo bastante nuevo, de los últimos modelos. Y me comentaron que vaya a una Chacarita o Desarmadero a comprar uno. Fuimos con nuestra gente que habíamos armado una compañía que se llamaba Compañía Argentina de Tecnología, es de avanzada, que está acá, este es el título. Hicimos una SRL y fuimos a comprar un Fiat Uno, no conseguimos. Fuimos a una ciudad que se llama Warner, que es acá en Buenos Aires, y en uno de los comentarios me dijeron, sí, puedo conseguirte uno. Bueno, le digo, no necesito que tenga motor, no, eso yo te lo doy completo. Bueno, cuando empezamos a averiguar, teníamos la sospecha de que podía ser mal habido o robado. Entonces dijimos, no, ¿cómo vamos a conseguir un auto que no porque le pedimos los papeles, que necesitamos papeles? La necesidad de tener papeles era porque queríamos circular y nosotros íbamos a mostrar los papeles originales, aunque tuviera un motor eléctrico. En esa época yo circulaba con el auto, le hicimos más de 15.000 kilómetros y nadie supo que era eléctrico. Bueno, me dicen que no había papeles. Y entonces empecé a sospechar la procedencia del auto y dijimos, no, era un desarmadero muy grande, pero conseguían el auto que uno quería. Empezamos a sospechar y dijimos, no, este auto va a estar en una feria, va a estar en televisión. Teníamos muy buenos augurios de proyectos importantes, habíamos hecho una buena inversión, entonces dijimos que no. ¿Qué pasó? No aceptamos ese tipo de vehículos y seguimos buscando, y una de las agencias amigas de Buenos Aires nos dio el contacto que lo podíamos comprar en Brasil. Un auto 0 kilómetros a menor precio que uno usado acá en Brasil, pero no había que pagar ningún impuesto, lo traíamos nosotros. Hicimos toda una serie de artilugios para traerlo a un costo muy bajo. Lo trajimos, era un Fiat Uno 0 kilómetros, modelo 1993, con motor y todo. Lo trajimos en un camión para no pagar seguro. No tenía seguro, si hubiera un accidente se perdía, pero como lo traíamos nosotros en un camión, todo eso son costos que bajamos. También bajamos el costo del agenciero. Fue toda una gauchada que nos hicieron, tuvimos que pagarlo al contado, pero el costo era muy bajo. Trajimos el auto, era brasilero, era 2 puertas, completos, nuevos, absolutamente nuevos. Tenía 47 kilómetros, los kilómetros que le habíamos hecho en subirlo, bajarlo del camión y esas cosas. Lo trajimos al taller, lo desarmamos entero, le sacamos el motor
era un crimen ver cómo caía el líquido del anticongelante, los aceites, toda la cablería de la calefacción, todo, sacamos todo para después empezar a trabajar sobre la parte eléctrica. Nosotros ya teníamos experiencia de los rendimientos con el auto que ustedes vieron, que habíamos hecho casero, pero teníamos que montarlo en un auto de cierto nivel y de prestigio. Como ustedes lo vieron, es un auto muy bonito, no había ninguna duda y tenía un nivel importante. Vamos a hablar con respecto a ese auto. Ese auto, nosotros teníamos información, no estaba internet en esa época, pero conseguíamos información de los distintos autos que se hacían en los distintos lugares del mundo. Acá yo tengo una pequeña hoja que hicimos en nuestra hoja de datos, en nuestra carpeta, donde hablábamos de los distintos autos y la posición que estábamos en el mundo con respecto a estas tecnologías. Muchos me dijeron, lo que has hecho fue un poco despectivo lo que me dijeron, gente que envidiosa o que no le gusta, me dijeron, has hecho un carro de golf. Y yo le dije, por lo menos un carro de golf bonito, viste que anda bien. Pero para contratarlo, nosotros teníamos acá las distintas fábricas que estaban trabajando en los autos eléctricos, y tenemos el Impact de la General Motors, que fue un auto que no se habló mucho, pero tenía una 114 HP, daba 160 kilómetros y tenía 300 kilómetros de autonomía. Y acá el tiempo de carga dice sin determinar. Después teníamos el chico de la BMW, de la Volkswagen, era híbrido, daba 130 kilómetros y también la carga sin determinar porque usaba gasolina. Después la BMW había hecho uno también, tenía un motor de 32 kilovatios, daba 120 y tenía una autonomía de 200 kilómetros. Después había otro, la LA 301, que no sé qué fábrica era, híbrido, sin determinar la velocidad, tenía una autonomía de 100 kilómetros y sin determinar la carga también. Y ahora aparecemos nosotros, la compañía argentina de tecnología, que era híbrido, daba 95 kilómetros. Esto de híbrido es relativo porque era eléctrico. Lo que pasa es que la parte híbrida se usaba cuando nos quedábamos sin carga. 100 kilómetros de autonomía, que fue lo que necesitábamos nosotros para que sea urbano, y entre 4 y 8 horas. Si lo cargábamos ligero, teníamos 4 horas de carga, y si le hacíamos una carga lenta, 8. Como le dije, lo cargamos directamente con la línea, con un rectificador y un controlador para que corte cuando la línea esté cargada. Lo cargaba directamente con la línea porque tenía 16 baterías, que la suma total daba los 220 volts. Si ponemos a un voltaje de 13, yo hasta ahora no he hecho la cuenta, pero la tengo que haber hecho antes, era 16 baterías por 13,8 lo que es la carga, y la suma daba que lo podíamos cargar con este tema. Bueno, ¿qué pasó con la 220? El auto andaba bien, ustedes lo vieron, era bonito, estaba bien desarrollado, habíamos conseguido un chasis nuevo, era presentable. Aparecen algunas notas que nos hacían en algunos diarios, tengo muchísimas más, pero les voy a mostrar esta nomás. Es un diario antiguo donde sale en nuestro vehículo, algunos comentarios muy interesantes, pero siempre a nivel local. Después les voy a mostrar otra de nuestras novedades que nosotros hablábamos y tuvimos que hacer una carpeta. Ahora les muestro parte de la carpeta donde decía dónde iba cada uno de los elementos, la disposición de los elementos, y algo interesante que le quiero explicar ahora, que recién ahora también estábamos muy adelantados. Nosotros habíamos determinado que el auto se podía cargar con energía solar. Mire, le estoy hablando en esa época. Yo acá poníamos, y no lo entendía mucho la gente, que con un equipo solar en la casa podíamos cargar al auto. Y también decíamos que el mismo auto, y es verdad eso, se puede usar reversible, que el día que no tenga corriente, como en este caso, el auto
devolvía la corriente y mantenía la casa en funcionamiento. La cantidad de batería que tenía el auto era muchísima, eran 16 y podía mantener la casa por mucho tiempo. Y acá le pusimos un promedio, pero en realidad hasta una semana podía andar con la carga que tiene las baterías del auto. Quiere decir que este concepto ya lo teníamos nosotros, de decir que el auto podía ser cargado con energía solar y que el auto podía devolverle la energía. Se transformaba en un grupo electrógeno, lo que es ahora un sistema solar de energía, exactamente igual. Lo único que tenía era el auto con ruedas, las baterías con ruedas. Bueno, recibimos algunos certificados, muchos tengo de esto. Les muestro este porque el que más bonito está, los otros están muy viejos, de las municipalidades donde participamos de la feria. Tengo acá una foto. Les muestro todo esto porque es importante que vean los antecedentes para que no esté tan en el aire. Mire, ahí estoy en una feria con uno de mis socios mostrando el auto que tuvo, qué sé yo, como todos los visitantes que pasaban por la feria lo veían. Bueno, llegó el momento de que había que mostrarlo a un empresario y decidimos mostrárselo al empresario de Sebel. Sebel era una organización que manejaba acá en la Argentina la Fiat, el Peugeot, el Renault también. ¿Qué pasó? Se llamaba Franco Macri. A lo mejor el nombre es conocido. El señor Franco Macri es el papá del conocido Mauricio Macri, que fue presidente. Antes, el padre Franco Macri tenía toda la concesión en una empresa que se llamaba Sebel y nosotros, por intermedio de un contacto, fuimos a verlo a don Macri. ¿Qué pasó? Todo esto es para que vea la historia en qué termina. ¿Qué pasó? Me compré un traje nuevo porque me dijeron, no, tenés que ir bien elegante, qué sé yo, nos compramos porque fuimos con otras personas. Nos tomaron en la entrada en un edificio, Catalina 1, Catalina 2, se llamaba el edificio donde estaba el señor Macri, que era una persona muy influyente, dueño, ya le digo, de Sebel, donde tenía la Peugeot, la Fiat y la Renault, todas juntas. Y nos entrevistó. Me dice, mira, pibe, ni aunque lo hiciera andar a lechuga puedo hacer algo, porque tengo un montón de compromisos ya contraídos con esas empresas y no podía modificar. Me contó que tenía que cambiar unos amortiguadores de un Peugeot y no se lo dejaban cambiar acá en la Argentina. Tenía que estar homologado y aprobado por la Peugeot. Entonces me dice, no puedo hacer esto, pero llévalo a traerlo. ¿Qué hicimos? Lo cargamos en un camión y yo, como astuto creía que era, le saqué la caja del comando, que era la más importante. Lo subí al camión andando, saqué la caja de comando donde estaban estos transitores, que para mí esto era la novedad máxima, transitores que no existían. Y todo esto había que pedirlo con fax, no había internet, era bastante difícil la comunicación con la gente que lo fabricaba. Se fabricaban en Japón y después empezaron a hacerlo en Alemania copiándole a los japoneses. Los famosos transitores, este es IGBT. IGBT significa, bueno, en el término electrónica son transitores con la excitación aislada. Saqué la caja para que no lo pudieran hacer andar. El camión lo llevaron con un flete, llegó allá a Buenos Aires. Yo me fui en avión por una cuestión de imagen. Llegué en avión, el auto llegó por el otro lado. Cuando el camión estacionado del flete estaba es una anécdota, yo la cuento porque sé que les gusta. Estaba estacionado para que lo viera el señor Macri y me dijo, mira, llévalo a la planta del Palomar. Cuando el camión llegó a la planta del Palomar, que creo que estaba la Renault ahí, los técnicos quisieron bajarlo y se encontraron que no podía funcionar el auto porque yo llevaba la caja. En ese momento, cuando me llaman a mí, yo voy con una valijita que era la caja, subo, la conecto, había preparado unas conexiones fácil con tornillas mariposa, la tornillo print, lo hago arrancar, lo bajo, se quedaron todos asombrados, impresionante. En ese momento era realmente una novedad. Pero después de haber tenido la reunión con el directivo de esta empresa muy importante, me dijo que no podía hacer nada, que lo único que se podía hacer es ir a Italia y ofrecerlo en Italia.
En ese momento nuestro país empezó a tener problemas económicos graves, ya habíamos cerca del 2000, porque había estado andando en ferias y luchando desde el 93, que fue el modelo, hasta el 95. Esas fotos que ustedes vieron fueron en el 95, 96, y así insistiendo hasta que llegamos a Macri. Cuando llegamos a Macri, él nos dijo que no se podía hacer nada, que lo llevara al taller, que lo querían ver los técnicos. Yo, aparte de mostrárselo cómo funciona, yo tenía ciertos recelos, porque me habían metido en la cabeza que no había que difundir mucho el sistema, porque se podía copiar, qué sé yo. Tenía que hacer honor a mis inversores. Lo mostré cómo funcionaba, pero no le mostré el interior de la caja electrónica, que para mí era el cerebro, el cuello de botella, que es donde es complicado manejar la corriente. El motor también me preguntaron si era de corriente alternada. No, era de corriente continua, pero necesitaba igual un controlador, porque era imposible manejarlo sin controlador. Y el controlador era electrónico, que había sido desarrollado, y el que conoce electrónica le puedo decir que es PWM, es modulación por ancho de pulso. Son pulsos que va alargando y depende el tiempo que larga cada pulso y la cantidad de corriente o intensidad que iba a recibir el motor. Bueno, eso es una parte técnica. ¿Qué pasó? Lo mostré, lo quisieron dejar una semana ahí y dije no, porque esto ya viene más complicado, si no le interesa no lo vamos a dejar. Lo volvimos a cargar, lo trajimos a Mendoza, se acabó toda la posibilidad, entramos en crisis económica, el auto lo tuve que desarmar, cambiar, saqué todas las partes electrónicas que todavía las tengo acá en mi taller, armé de nuevo el motor que tenía guardado, volví a cargar el líquido del radiador, los líquidos que se habían roto, todas las mangueras las tenía, y el auto fue vendido para reponer la parte económica donde debíamos dinero. Lo hicimos y quedó eso parado. Quedó parado, nos frustramos, yo sobre todo, con la idea que teníamos, el traje nuevo y toda la frustración que significa, pero siempre estuve con el mismo tema. Después aparece otro auto que se llama Mini Eco, que después en el 2010, se lo voy a mostrar, es otra historia parecida a esta, porque empezó de nuevo a resurgir el tema del auto eléctrico y me llamaban los amigos y me decían, che, si vos lo hiciste primero, pues. Entonces, ¿qué agarrado? Me puse a hacer otro, que ahora entre los próximos videos le voy a explicar. Se llama Mini Eco, es un auto verde, que por ahí salen algunos videos, nada que ver con los últimos. Y así vamos a hacer el desarrollo de 3 o 4 vehículos que se fueron haciendo, ya sin la intención de venderlos, sino simplemente tratando de seguir nuestra tecnología, la fui mejorando. Y bueno, lamentablemente, haber estado en una muy buena posición a un nivel mundial, como es esta, se terminó frustrando todo el proyecto, porque la fábrica no le interesaban llamarme, estaban haciendo experimentos y pruebas con autos propios. Tal vez si hubiera insistido un poco más, pero también le debía algún respeto a mis inversores, yo los tenía que dejar y irme con una fábrica nueva. No lo hice por mantener el respeto, ya que ellos mismos me habían sostenido y había sido un proyecto en común. No podía cambiar de inversores por una cuestión. Siempre mantuve una línea de conducta respetuosa. Entonces eso quedó ahí, esperando que algún momento surgiera algo. Nunca surgió nada. El combustible no dejó de ser tan caro, porque es una época parecida a la de ahora, y eso se fue perdiendo. Y entre medio fui haciendo otros vehículos que después, en las próximas historias, se las voy a ir contando. Le voy a hacer un comentario que voy a presentar en el próximo video, cómo funcionan unas baterías de níquel-hierro, que son muy importantes, una batería que hizo Edison en su época también para autos eléctricos, y las voy a desarmar y se los voy a mostrar. Eso va a ser el próximo video. Amigos, espero que no se hayan aburrido. Es un poco la contestación de uno de los suscriptores y un poco algo que también teníamos nosotros para decirlo. Hay otras anécdotas que la vamos a ir intercambiando entre anécdotas y algunos conocimientos técnicos, como este caso que voy a presentar, la batería de níquel-hierro. Es una batería que dura más de 30 años y que tiene un rendimiento bueno, no igual que las de litio, pero son las baterías anteriores que utilizó Edison para algunos autos eléctricos. Los autos eléctricos existen desde el año
1889 aproximadamente, antes que los de combustión. Lo que pasa que no eran muy pesados. Bueno amigos, no los sigo aburriendo. Hasta la próxima. Suscríbanse, vean este video y vamos a hacer otros temas parecidos. Chao, hasta la próxima.